¿cómo se relaciona este tema con la maestría en Ciencias de la Educación Familiar? Pues se relaciona totalmente, ¿no? Porque como yo les decía, somos personas. Nuestra naturaleza es estar en contacto con otras personas y lo ideal pues es aprender a identificar primero que nada nuestras propias características personales, conocernos bien realmente cómo somos, cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses, qué nos enoja, qué nos entristece, qué nos pone alegres y después todo eso lo vamos a poder llevar a nuestras relaciones con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, para también poder comprender un poquito más su personalidad y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Entonces, esa es la relación que tiene el tema de teorías de la personalidad con la maestría en Ciencias de la Educación Familiar. Algo me está pasando aquí con al pasar. Bueno, el objetivo de esta asignatura es comprender la relevancia del estudio de la personalidad en la vida del ser humano desde diversas perspectivas teóricas. Sí les quiero aquí hacer la aclaración que, bueno, en su guía de estudio tienen la información y hay temas que se explican pues de raíz y nos van definiendo, por supuesto, todas y cada una de las teorías, ¿verdad? Que se han interesado en el estudio de la personalidad desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, yo me voy a ir enfocando como a las ideas principales, porque también pues quiero al final enfocarme en los rasgos de la personalidad, pues de que a lo mejor podemos llevarlos más fácil, bueno, ya ese conocimiento o estos términos que vayamos aprendiendo sobre la personalidad, pues que son los que realmente podemos llevar a la práctica. Me voy a enfocar también en aquellos temas que a ustedes les van a servir muchísimo para poder contestar la evaluación única para quien decida hacerla, aunque también obviamente la información que presentemos aquí pues servirá para aquellos que decidan hacer todas sus actividades. Entonces, por eso va a haber temas que me voy a ir un poquito más rápido para poder dejar tiempo a algunos otros temas. La guía de estudio tiene 2 unidades, que la primera es la personalidad, donde vamos a ver toda esta historia de cómo se ha ido conformando el concepto de personalidad, todos aquellos teólogos, filósofos, psicólogos, etcétera, que han estado interesados en este tema, lo vamos a ver en esta unidad, y en teorías de la personalidad, pues vamos a ver ya como tal aquellas teorías ya que conocemos a lo mejor ya desde hace mucho tiempo, como teorías también las formales, las informales, etcétera. Eso vamos a ver en la segunda unidad. Bueno, al ratito vamos a ver todo esto de la actividad. Por alguna razón no me está dando el mouse. O si no, con las propias flechitas del teclado, maestra. A lo mejor también puede ser. Fíjate que le estoy tratando de hacer con ellas, pero de repente se traba. Pero bueno, ojalá que ya ahorita ya. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la lección número 1, que es el tema de personalidad. Y aquí es donde nos vamos a ver que este concepto es la suma total de las pautas de conducta actuales y potenciales determinadas por 3 notas. Una va a ser la herencia, que es toda la parte genética, todo lo que recibimos de nuestros padres. El ambiente, que es todo ese entorno en el que nosotros nos vamos a desenvolver. Y la experiencia de vida. Aquí, todos estos 3 elementos son los que nos van a dar el sello propio y específico a cada uno. ¿Por qué la herencia, no? Pues desde la herencia vamos a recibir, pues a lo mejor muchos rasgos físicos, como tenemos allá abajo. También en cuestiones a lo mejor psicológicas, como es la parte de, entra el temperamento, que a veces podemos heredar, pero algo muy, muy importante para ir formando nuestra personalidad tiene que ver con la parte social. Entonces aquí vayan identificando todos estos conceptos que nos hacen ir formando nuestra personalidad y que nos van a ir haciendo únicos, ¿no? Ya estamos hablando de herencia, de ambiente, de experiencia de vida, que en el transcurso de toda la explicación, pues los vamos a ir tratando y los vamos a ir más bien comentando, ¿no? Para irlos comprendiendo mejor. Entonces, aquí vamos a ver que estamos, son varios
aspectos que conforman al ser humano, como son los físicos, psicológicos, sociales y culturales, y que la combinación de estos es lo que nos van a hacer ser únicos e irrepetibles. ¿Por qué esta situación? En cuestión física, pues obviamente nos referimos a las cuestiones corporales, que sí podemos heredar ciertos rasgos físicos de nuestros padres, ¿no? Ay, que se parecen los ojos, que en la estatura, en lo delgado, hace las mismas expresiones, etcétera. Sí, pero no somos iguales, cada uno va teniendo sus propias características físicas. Entonces, desde ahí ya no va a haber nadie igualito en el mundo a mí. Incluso, ¿no? Cuando hablamos de los gemelos idénticos, bueno, yo he tenido el gusto de conocer algunos y aún así, ¿no? Es pues alguna cuestión que dices, no, la mirada es distinta, tiene la nariz ligeramente más chatita, etcétera, ¿no? O sea, realmente idénticos, pues no, a lo mejor a simple vista sí, pero ya observándolos, pues sí tienen alguna diferencia. Luego, pues nos vamos a ir a la cuestión psicológica, donde entran todos estos aspectos, pues ya entra nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros intereses, pues todas las funciones, ¿no? Cognitivas, ¿no? La cuestión de la memoria, etcétera. Que bueno, aquí igualmente podemos compartir ciertas características en cuestión de carácter o de temperamento con nuestros padres, con nuestros hermanos, con tíos o así, pero igualmente no van a ser, o sea, puedo yo tener la misma intensidad a la hora de reaccionar ante ciertas circunstancias, puedo tener el mismo carácter a lo mejor guapachoso de mis papás, o puedo ser muy tranquilo, muy pasivo, y que ese sea un rasgo que yo comparta con la familia, pero de repente ya comparto eso, pero puedo tener diferencias a la hora ya de mis gustos o de mis intereses o a la hora de reaccionar. Es aquí cuando a veces decimos o esperamos más bien que nuestros hijos o nuestro esposo o alguien reaccione igual que nosotros. Y eso es imposible, ¿no? Porque vamos a ir viendo en esta combinación que también por esta parte social y cultural a veces no podemos reaccionar igual. Dices, oye, es que, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no reaccionaste de esta manera? Yo lo hubiera hecho de esta manera. Pues no, desde ahí ya cada uno vamos siendo únicos y vamos teniendo nuestra propia forma de ver la vida y de reaccionar ante ella. Esta cuestión social nacemos en la familia, ya desde que nacemos pertenecemos a una familia y podemos decir, bueno, pues es que fuimos educados por el mismo papá o la misma mamá o el mismo abuelito y estuvimos siempre en la misma casa y nos educaron con los mismos valores, etcétera. Sí, pero ahí entra cómo después la combinación, cuando ya vamos a la parte social de que entramos a una escuela, entramos en diferente momento, conocemos a diferentes amigos con diferentes personalidades, vamos conviviendo a veces unos con unos vecinos, otros con otros vecinos, etcétera, y toda esa combinación de todas las personas que vamos conociendo y que vamos identificándonos con ciertos intereses, con ciertos gustos, pues también nos hace ser nos hace ser muy distintos, no solo del resto del mundo, ¿no? Sino también de pues nuestros hermanos. Por eso a veces decimos, bueno, somos, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, somos 4 hermanas. Y les digo, nos pudieron haber educado más o menos de la misma manera, pero cada una somos muy distintas porque hemos estado desenvolviéndonos en diferentes contextos, ¿no? Porque no hemos estado a lo mejor al mismo tiempo en el mismo pues, grado escolar o en la misma escuela. Cuando una estaba chica vivíamos en un lado y cuando las otras estaban chicas vivíamos en otro lado. Entonces, toda esa combinación pues sí va repercutiendo en la formación de la personalidad. También aquí pues tiene que ver también la cultura, ¿no? Como en el lugar donde nos desenvolvemos pues hay diferentes costumbres, diferentes creencias, diferentes tradiciones que pues nos hacen ir viendo la vida distinta. Esta parte social y cultural, de verdad es muy importante que la tengamos presente, porque en primera, por naturaleza, ya somos seres sociales, eso ya es de entrada, o sea, siempre vamos a estar en contacto con otra persona,
ya sea nuestra familia, un amigo, pero siempre, ¿no? O sea, jamás como ser humano nosotros vamos a poder estar en aislado, o sea, no podríamos sobrevivir en aislado, ¿no? Lo vemos desde los niños, pues bebecitos, un bebé si lo dejamos solito, ¿no? Por mucho tiempo o por varios días, pues lo hemos visto, o sea, por sí solos no podrían sobrevivir, porque siempre necesitan de la mamá, del papá o de esa persona que pues adquiera, ¿no? La responsabilidad de poderlos cuidar. Entonces, esa parte, nuestra personalidad realmente sin esta parte social y cultural no podría desarrollarse. Ya lo dicen desde las neurociencias. El ser humano, su cerebro, incluso, ¿no? Su cerebro requiere de ese contacto con las otras personas para poder desarrollarse de mejor manera. Se dice que nosotros como seres humanos nacemos con miles y miles de neuronas, pero esas neuronas no están conectadas. Entonces es a través de ese contacto con otra persona, y que de preferencia pues sea nuestra mamá, nuestro papá o esa persona, ¿no? Que adquiera ese cuidado, como les digo, pero necesitamos de ese cuidado, de esa protección, y toda esa relación con el otro, pues va a hacer que nuestro mismo cerebro se vaya conformando, y va a depender si las relaciones sociales son sanas o no lo son, para que de esa manera se vaya conformando nuestro cerebro y de esa manera se vaya conformando nuestra personalidad. Entonces es algo que, si ustedes lo ven, se nota realmente en las personalidades, se nota quiénes pues vienen de un ámbito familiar armónico, sano, donde hay mucho cuidado, y sí se nota la diferencia con aquellas personas que viven en un ambiente donde desafortunadamente estén inmersos en violencia o en descuido, etcétera. Sí se va viendo mucho sí se ve la diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo en el ámbito educativo, pues la verdad es que desde esa parte, ¿no? Del comportamiento, de las reacciones, de cómo se conducen en el grupo con sus compañeros, con los maestros, pues desde ahí eso ya me va dando pauta para ir conociendo en qué contexto ellos se desenvuelven y el porqué de ciertos rasgos que tienen en su personalidad. Entonces le digo, aquí estos 4 ámbitos, imaginémonos que son como como unas bolitas de plastilina en la que pues son de diferentes colores. Entonces tenemos la bolita amarilla, roja, verde, etcétera, y al momento de combinarlas, pues realmente ya sería casi imposible volver a separarla. Estos aspectos que estamos viendo ahorita es lo mismo, ¿no? Son parte de nosotros, son parte de nuestra naturaleza y no nos podemos desprender de ninguno. Entonces, bueno, hay que tener, entonces la combinación de todos estos ámbitos es lo que nos va a hacer ser seres únicos e irrepetibles, que aunque sea mi mamá, mi papá, mi hermana, no vamos a ser igualitos. Y cuando nosotros entendemos, como yo les decía al inicio en la introducción, cuando nosotros entendemos esa parte de que el otro es totalmente distinto a mí, eso va a generar mucho la empatía que yo tenga con el otro. Va a mejorar muchísimo mi relación interpersonal porque entonces ya no voy a hacer coraje porque no reacciona igual que yo. Ya no voy a caer en esa cuestión de querer presionar, etcétera, para que pues sea igual de activo, o para que estudie igual que yo, etcétera, ¿no? O sea, yo voy a ir entendiendo, por eso en esta maestría es tan importante este tema, porque entonces nos lleva estamos hablando de familia, entender que cada integrante de la familia es totalmente único y irrepetible. Por lo tanto, yo si tengo 2, 3, 4 hijos, pues yo tengo que saber que no puedo, no debería tratar a todos mis hijos de la misma manera, porque tengo que ir viendo la personalidad de cada uno. ¿Tendré algún hijo que necesite realmente mucho, pues estarlo ahí, ¿no? Presionando de siéntate a hacer la tarea y mira y esto, el otro, y estarlo regañe para que se siente? A lo mejor es un poquito más rebelde, etcétera. Y habrá mi otro hijo que él solito, sin necesidad de que le diga absolutamente nada,
pues yo ya sé que él ya tiene esa parte de la responsabilidad, el compromiso, que a él realmente sí le gusta sacarse 10, es que le gusta entregar bien sus trabajos. Entonces sé que bueno, que sí, por supuesto lo voy a cuidar, pero pues que necesito cuidar más al otro o estar más al pendiente del otro porque él sí necesita un poquito más de presión. Entonces, bueno, ir entendiendo esta parte de que somos únicos, pues sí va a favorecer muchísimo, incluso hasta el acompañamiento que como padres demos a los chicos. Bien. Entonces también hay otros aspectos que influyen en la personalidad, y uno es el concepto del yo, que es esa parte donde solo yo puedo hablar de mis propias cualidades, de mis propios defectos, que nadie más se puede adjudicar lo que yo mismo tengo, ¿no? Lo que yo misma tengo. Entonces, eso es nuestra unicidad, nuestra mismicidad, que nos hace que solo pues yo puedo identificar, bueno, no que pueda identificar, ¿no? Sino yo solamente me puedo adjudicar ciertas cosas, porque les repito, puedo compartir algunos rasgos con otras, pero hay unas cosas que me hacen distinguirme de las otras personas con las que yo convivo, y esa es la parte del yo. En la parte de la personalidad también es muy importante cómo nos ven los otros. Y yo no, bueno, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que yo tengo identificada, pues más o menos cómo es mi personalidad, pero en esa parte social que le digo que es tan importante, el otro a veces nos hace ver muchas cosas que nosotros mismos no vemos. Entonces es muy importante, por eso yo les digo esa interacción, porque también para eso nos sirve, para que nos hagan saber algunas cosas, porque a veces reaccionamos y pensamos que esa parte fría o esa parte seria o actuamos a veces y no nos percatamos, ¿no? Que a lo mejor estamos siendo egoístas o nos está ganando nuestro ego, etcétera, ¿no? Todos esos rasgos que vamos a ir viendo de la personalidad, y es a través de lo que dice, que a veces nos lo comentan o nos lo hace saber el otro, que nosotros nos percatamos de alguna otra característica, ¿no? Que tenemos en nuestra personalidad. Entonces, por eso también es muy, muy importante estas relaciones. Tenemos características perdurables. Es decir, desde muy chiquitos podemos irnos distinguiendo por tener cierto temperamento, cierto carácter, ciertos gustos, ciertas habilidades, pero también vamos a ir viendo cómo la personalidad pues es dinámica, es tan compleja que también puede ir cambiando, ¿no? Con el tiempo. Nosotros podemos tener cierta personalidad, a lo mejor soy muy alegre, soy muy activa, pero de repente puede suceder algo en mi vida que haga que esa situación cambie, ¿no? Que me cambie el carácter, que alguna mala experiencia, a lo mejor con alguna pareja, con amigos, algún trauma sucedido, que entonces yo pase a veces de ser muy alegre, muy confiada, a ser ya un poquito más fría, más reservada, a ya no confiar tanto en la gente, etcétera. Entonces sí tenemos características que nos van a perseguir desde que nacemos hasta que morimos, pero también va a haber algunas otras que van a ir cambiando. Entonces, bueno, yo les digo, tenemos muchas características así únicas, que principalmente pues nos diferencian de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, vean, aquí ya vamos aumentándole un poquito más de características al concepto de personalidad. Bueno, continuando con la lección 1, perdón. Vamos a empezar a hablar de lo que es el desarrollo de la personalidad y su evolución dentro de la psicología. Lo vamos a ver de manera rapidita porque la verdad son muchos como les decía al principio, teólogos, filósofos, psicólogos, que se han interesado, ¿no? en esta parte de las teorías de la personalidad. Entonces vamos a ir viendo como lo más significativo de cada una de ellas. Y vamos a ver que, bueno, la psicología nació en Alemania a finales del siglo XIX, y esto después continuó Wundt en 1879, cuando inauguró el primer laboratorio de psicología. Wundt se enfocó, ya empezó a interesarse mucho por la ciencia natural y la mente. Después le siguió Watson y Skinner en el siglo XX con la teoría del conductismo. Y aquí, pues ellos, la imagen que tienen del ser humano es esa imagen mecanicista, esa parte del estímulo-respuesta,
que ellos empiezan a trabajar, ¿no? Hay también mucho en el laboratorio con los perros y así animales con esa parte del condicionamiento. Después le va a seguir Sigmund Freud en el siglo XIX con la teoría del psicoanálisis, donde él le da mucho, mucho énfasis a la parte inconsciente. Toda esa parte del pasado y cómo muchas actitudes o forma de ser que tenemos ahorita en el presente, pues tiene que ver con cuestiones que tuvimos en el pasado, ¿no? En nuestra infancia o incluso a veces hasta antes de nacer, que va a ir influyendo en nuestra vida presente. De esta parte del psicoanálisis se va a desprender lo que es los neopsicoanalistas, perdón, y ahí no solamente ya se enfocan en el inconsciente como Freud, sino también ya le dan relevancia a las fuerzas conscientes. Continúa Henry Murray y Alport en los años 30, en el siglo XX, donde ellos ya realmente formalizaron en todo este estudio de las teorías de la personalidad y sistematizaron, su estudio. Entonces, bueno, eso es un poquito de la evolución dentro de la psicología del concepto de personalidad. Después, bueno, también tenemos algunas perspectivas históricas de la personalidad, como en los griegos, que de ahí incluso surge el concepto de personalidad, cuando ellos, pues a través de algunas dramatizaciones que veían, donde toda esta parte de las máscaras, ¿no? Ellos son los que dicen que dependiendo con quién estemos o donde estemos, pues nos vamos cambiando de máscara. Por eso a veces en el tema de personalidad, pues muchas veces es el signo, ¿no? El tener máscaras. Y es una realidad, ¿no? A veces yo no me comporto bueno, sí hay partes de mi esencia que se conservan, ¿no? Esté con quien esté y esté donde esté, pero sí de repente, pues, si ustedes pues a lo mejor también lo han observado en ustedes, que no nos comportamos de la misma manera con los amigos, que nos comportamos de la misma manera con la familia o no nos comportamos de la misma manera con los jefes, etcétera. Entonces a eso se refieren con la cuestión en el concepto de personalidad, poner lo de la máscara. Después viene Cicerón, que le da 4 diferentes significados a la personalidad. Una es la forma en cómo un individuo aparece frente a las demás personas, el papel que una persona desempeña en la vida, un conjunto de cualidades que comprenden al individuo y como sinónimo de prestigio y dignidad, ¿no? Porque en aquellos tiempos, pues, dependía de la clase social para que fueras considerado persona o no. Así lo veían en la antigüedad, ¿no? Dependiendo la clase social. Después viene Cerdá ya empieza a ver a la persona como algo sustancial y no asumido, le da mucha importancia a la esencia que tenemos como seres humanos, para terminar con la filosofía medieval, ¿no? Donde ya le empiezan también a dar importancia a todos esos aspectos éticos y distintivos. Bueno, si van teniendo algunas dudas, por favor, váyanlas comentando en el chat si son tan amables. Y mi compañera Edith me va a hacer favor de ir registrando esas dudas para que al final las podamos compartir. Bien, vamos a llegar a 2 conceptos que le van a dar sustento a la personalidad, como es el temperamento y el carácter. La diferencia entre estos es que el temperamento trae factores genéticos y hereditarios, y el carácter va a formarse conforme la experiencia de vida que vayamos teniendo. El temperamento hace referencia, como les comentaba hace rato, a algunos rasgos que nosotros algunos rasgos que vamos heredando de nuestros padres, que decimos desde chiquito, es que es igual de activo que el papá, porque el papá no para en todo el día y él desde chiquito también anda como pirinolita para allá y para acá. Es como esa, como les decía, esa intensidad con la que yo vivo, ¿no? Ciertas emociones o ciertas reacciones. O, no, es igual, desde chiquito fue igual de contemplativo, igual de tranquilo, ¿no? Que su mamá, no se estresa, es como muy relajado. O sea, son como características que sí que sí adquirimos de la parte hereditaria de nuestros padres. Y después viene el carácter.
el carácter sí tiene que ir viendo con esta parte ya de los valores, de mis sentimientos, de cómo vivo las emociones, de las personas con las que me relaciono. Ya se involucra muchísimo las experiencias de vida que yo ya teniendo. Por eso hace rato yo les decía, yo puedo tener un carácter muy tranquilo, pero de repente en la vida me tengo que enfrentar a alguna situación muy difícil que me hace sacar realmente pues la casta, ¿no? Y que me hace ser más fuerte y que me hace a lo mejor comportarme de manera un poquito más ruda, ¿no? Con la persona con la que me tenga que enfrentar o dependiendo la situación. Y entonces es ahí como podemos decir, bueno, pues es de un carácter fuerte, es de un carácter frío, es de un carácter más sentimental, etcétera, ¿no? Eso es lo que también nos va a ir distinguiendo. Entonces son dos conceptos importantes que le van a dar sustento al concepto de personalidad. En el temperamento, bueno, pues también podemos ver que hay 3 tipos, que es la ansiedad, la hostilidad y la extraversión, que les digo, aquí va a depender mucho de la intensidad de ciertas emociones. Entonces, estos, cuando nos pidieran en algún momento, pues hablar del concepto de personalidad, pues son dos cosas que no podemos dejar de lado cuando hablamos de este tema. Vamos a pasar a toda esta parte también muy importante de cómo se evalúa la personalidad. No sé dónde acomodar la pantalla, perdón, voy a cambiarle aquí ya está, nada más para tener uno. Bien, bueno, para evaluar la personalidad va a haber algunos principios. Porque más adelante vamos a hablar de las teorías formales e informales, ¿no? Pero bueno, puede haber muchas teorías, puede haber muchas suposiciones, pero necesitamos de estos 3 elementos, ¿no? Como es la estandarización, como es la confiabilidad y la validez, para realmente ver que alguna prueba que nos ayude a medir la personalidad o los distintos rasgos, pues pues realmente sean válidos, ¿no? Que realmente nos lleven a medir lo que queremos medir en ese momento. Entonces necesitamos hacer diferentes pruebas, hacer diferentes comparaciones, realmente hacer todo un análisis muy, muy arduo para ver que lo que estamos haciendo con esa prueba pues realmente tenga la validez. La estandarización implica la constancia o uniformidad de las condiciones o procedimientos que se siguen al aplicar una prueba. Quiere decir que debe de haber toda esa como instrucciones que nos digan, esta prueba se tiene que aplicar bajo estas condiciones, a personas de tales edades, a personas, incluso hasta de tal cultura, porque más adelante vamos a ver que eso también tiene muchísimo que ver, ¿no? La cultura en la que en la que nos desenvolvemos. La confiabilidad, que tiene que ver con la congruencia de la respuesta para ciertas reacciones o ciertas emociones, ¿no? Y la validez, sí mide, tenemos que ver que realmente mida, o sea, si quiero medir la inteligencia, pues tengo que ver que realmente mida la inteligencia. Quiero ver que me ayude a identificar, ¿no? Los principales rasgos de su carácter o de su temperamento, pues que realmente vaya midiendo esto. Entonces, las aproximaciones, después de esto, pues van a surgir entonces ya esas aproximaciones que nos permitan medir nuestros rasgos de personalidad y van a ser los inventarios, van a ser las técnicas proyectivas, las entrevistas clínicas, los procedimientos de evaluación conductual, los procedimientos de evaluación por muestreo y pensamiento. Sí le digo, para evaluar la personalidad hay que tener muy, muy presente la cultura, incluso el género, ¿no? Porque pues vemos que como hombres y mujeres, por nuestra misma naturaleza, pues tenemos ya diferencias, ¿no? En la manera en que vivimos las emociones, ya digo, no en vano o no es mentira cuando dicen, bueno, las mujeres son más afectivas que los hombres o los hombres son más prácticos, etcétera. O sea, sí hay por nuestra propia naturaleza, tenemos diferencias ya de entrada para la personalidad. Y como les comentaba hace un momentito, pues la cultura, ¿no? No reaccionamos de la misma manera, pues los de un país o los del otro, ¿no? Los de un continente o los del otro. Incluso en el mismo país, pues lo vemos aquí en México, ¿no? Toda esa diversidad donde decimos, o vamos creando teorías personales que las vamos a ver, donde hay los del sur o los de las playas son pues más
relajados, más alegres. Ah, no, por ejemplo, yo que soy de aquí de Toluca, ¿no? Pues los de Toluca, ¿no? Son más fríos, más serios, poco sociables, etcétera. Entonces, pues eso nos lleva a que no vamos a poder medir con la misma prueba o a todos o en todos los países. Tenemos que irle haciendo sus ajustes dependiendo la cultura. Vamos a tener también aquí lo que es la investigación ideográfica y la nomotética. La ideográfica estudia un caso o un pequeño grupo. Incluso, pues aquí se utiliza mucho, pues entra la parte terapéutica, ¿no? Con el estudio de caso, donde nos va a permitir a lo mejor identificar ciertas características de un individuo, pero que ya estudiando a otros individuos en diferentes momentos, pues podemos ir identificando ciertos rasgos de algún trastorno o de alguna situación. Y tenemos también la investigación nomotética, que ahí sí ya se va a grandes muestras, ¿no? De sujetos. Ahí sí ya busca la generalidad de características de una zona, de algo por género, por edad, sobre algunos rasgos de personalidad o dependiendo de lo que estemos investigando. Para evaluar la personalidad, principalmente se basa uno en el método científico, que es lo que nos va a llevar realmente a comprobar lo que estamos haciendo, ¿no? En cuestión de estas aproximaciones y todo. Y hay 3 métodos que se utilizan al momento de evaluar la personalidad, que es el método clínico, el experimental y el correlacional, ¿no? Entonces, el método clínico principalmente se usa en los estudios de caso, cuando es así como de nada más con una persona, el método experimental que va a medir alguna variable y el método correlacional que va a comparar algunas variables, ¿no? Y ahí vamos a comparar la edad, vamos a comparar este mismo rasgo de personalidad según la edad, el género, el lugar donde se desenvuelven. Y son todos estos elementos los que debemos de considerar a la hora de evaluar la personalidad. Y pues aquí es principalmente cuando hablamos de las teorías formales, pero más adelantito vamos a identificar la diferencia. Bueno, hasta aquí vamos por finalizada la lección 1, donde fuimos viendo varios elementos de la personalidad. Y vamos a dar comienzo a la lección 2, que ya se llama tal cual, teorías de la personalidad. Vamos a empezar primero con el concepto de teoría, que son conjuntos de principios que explican una forma particular de un fenómeno. Debe ser comprobable y estimular la investigación de sus diversas propuestas. Y una idea que no es comprobable queda relegada a la suposición. Sin embargo, vamos a ver que muchas de las teorías pues realmente empiezan por las suposiciones de su autor, ¿no? O de ese filósofo, de ese psicólogo que de repente fue identificando ciertas características en muchas personas y fue creando, o sea, empezó con una suposición, pero después ya con todo lo que vimos en la diapositiva anterior, todos los estudios, todas las validaciones, etcétera, pues realmente ya pudieron convertirse en una teoría y ya pudieron generalizar. Entonces, bueno, a eso nos referimos con teoría. Y vamos a ver que en el tema de personalidad tenemos teorías formales y teorías personales. Las formales, pues, se refieren a todas estas que pasaron por toda esta estandarización, confiabilidad, validez, etcétera, y que son pues las teorías que vamos a ver más adelantito, ¿no? De Freud, de Skinner, etcétera, ¿no? Que ya realmente pues hay literatura, realmente se ha estudiado mucho al respecto, se ha profundizado y está todo perfectamente pues documentado. A eso nos referimos con las teorías formales y que son pues como está ahí mismo, que sí buscan la objetividad, ¿no? De esos rasgos. Vamos a tener también las teorías las teorías personales, que esas sí suelen ser subjetivas, porque va a depender muchísimo de la percepción que yo tenga de alguna otra persona. A veces por la experiencia vamos viendo, no, es que, por ejemplo, yo como maestra, ¿no? Digo, híjole, es que los alumnos de esta zona, pues no le echan tantas ganas, es que los papás de esta escuela, pues la verdad sí, pues sí son como muy activos, sí son muy estudiosos, son muy letrados, o los papás de esta zona, la verdad es que la verdad son muy liosos,
o acá sí nos apapachan a nosotros como maestros, etcétera. O sea, son cuestiones que nosotros vamos por nuestra experiencia, vamos suponiendo, ¿no? Es cuando aquí también conocemos a una persona y con el simple hecho de verla decimos, ay, no, esta persona se me hace como muy sangrona. Ay, se me hace como que es muy buena gente, y nos basamos simplemente como nuestra percepción, ¿no? En cómo a través de nuestra experiencia, pues a lo mejor hemos conocido a personas con ciertas características y vamos empezando así de manera incluso a veces hasta inconsciente a hacer como un análisis de cómo es la personalidad de la persona que acabamos de conocer, y después pues nos damos cuenta que pues a veces le fallamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que conocemos a una persona y decimos, ay, no, me cayó gordísima, o sea, no tuve nada de química con esa persona, y de repente por cuestiones de la vida se vuelve a coincidir o hay la oportunidad de convivir con esa persona y nos damos cuenta que es totalmente distinta a cómo la percibimos de entrada, ¿no? Entonces, a eso se refieren las teorías personales y caen en la subjetividad, por eso pues hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlas, ¿no? Por eso a veces caemos en los prejuicios, caemos en juzgar a la gente pues antes de tiempo y después nos damos cuenta que, o muchas veces nos damos cuenta que nos equivocamos. Y pues obviamente ahí tiene que ver también mucho la influencia cultural. Entonces aquí son las teorías formales e informales. Bueno, aquí ya viene un poquito el resumen, ¿no? Teorías formales se basan en información recabada por un gran número de personas. Existe una mayor probabilidad de objetividad. Puede someterse a muchas pruebas experimentales. Las teorías personales se basan en información derivada de un número limitado de personas, por lo general amigos, familiares o conocidos. Existe una mayor probabilidad de subjetividad y no son sometidas a ninguna prueba experimental. Ese es como resumen de lo que son estas teorías. Y vamos a ver, todas estas teorías que vemos aquí realmente son pues ya las teorías formales, ¿no? Aquí ya son todas las que algunas se enfocan en el inconsciente. Todas estas las van a tener en su guía de estudio y las van a poder, vienen en un cuadrito, y vamos a poder ver que, por ejemplo, la teoría del psicoanálisis, como veíamos hace ratito, pues se enfoca muchísimo, ¿no? En la cuestión inconsciente, de cómo cuestiones que vimos en la niñez, incluso en cuestiones que vivimos antes de nacer, pues van a influir muchísimo en nuestro comportamiento adulto. Vamos a tener otras como los humanistas, que ya le dan mucha relevancia a la autorrealización y demás. Entonces, cada una va tocando diferentes aspectos de la personalidad. Algunos se van enfocando en los complejos, algunos ya le dan peso a la cuestión a las reacciones neuróticas, mucho le dan peso, por ejemplo, la teoría del aprendizaje social, a toda esa parte del ambiente, de la convivencia, pues, que podamos tener con otras personas. Las teorías conductistas, como vimos hace ratito, pues, que tienen que ver con esta parte del condicionamiento, de esos reforzamientos positivos y negativos que tenga la persona. Y pues son todas las teorías que nosotros vamos a ir identificando a lo largo en el cuadrito que tienen ahí en su antología, ¿no? Son muchas las teorías. Ahorita les voy a comentar algunas que las tengo por aquí, ¿no? También vemos, por ejemplo, ya veíamos en el cuadrito anterior toda esta parte de los psicoanalistas. Vamos a tener a Carl Jung, a Adler, a Henry Murray. Y, por ejemplo, Jung le da también, igual que Freud, le da mucho peso al inconsciente, pero al inconsciente colectivo, ¿no? Como también se va contagiando. Henry Murray le da mucho peso a los complejos que se adquieren en la niñez y que rigen también el inconsciente del adulto. Las teorías basadas en el ciclo vital, va a entrar, por ejemplo, el principal representante de esta teoría, pues es Erikson, donde ya ve que el objetivo de la vida, pues es esa búsqueda de la identidad personal. En la teoría de los rasgos de la genética de la personalidad, uno de sus principales representantes es Alport, que se centra en la conciencia y no en el inconsciente. Él se enfocó más al estudio de los individuos normales.
Las teorías humanistas, algunos de sus principales representantes, pues es Abraham Maslow, que él creó la teoría de las necesidades, ¿no? De la jerarquía de las necesidades, donde pues, nos va diciendo, pues como ser humano necesitamos sentirnos seguros, necesitamos tener autoestima, necesitamos cubrir nuestras necesidades fisiológicas, etcétera. Tenemos a Carl Rogers, que se enfoca en la terapia centrada en la persona, para analizar las experiencias subjetivas, y él sí le da ya peso a toda esta parte de la autorrealización. La teoría cognitiva, que bueno, se refiere a todos los constructos personales, y tenemos la teoría conductista, como les comentaba, con la teoría del reforzamiento, toda esta parte del conductismo. Entonces, bueno, estas serían algunas. Pero es aquí a donde yo quería llegar, porque aunque ya vimos en estas teorías que acabamos de ver así de manera muy rápida, pero quiero enfocarme a algunos rasgos que fueron identificados de manera más reciente, ¿no? Y que sí, bueno, que sí los observamos, los podemos ver de manera tanto en las teorías formales, pero también de manera personal, y que el ir identificando algunos de estos rasgos en mi persona, pues me va a ayudar muchísimo, ¿no? A irme conociendo, a ir, pues a lo mejor modificando, ¿no? Porque parte de las teorías de la personalidad, al ser parte de la psicología que estudia, pues el comportamiento, pues una de las intenciones, pues es, sí identifico, ¿no? Sí conozco, pero también puede existir esta parte de modificar o de controlar ciertos rasgos de mi personalidad cuando los voy identificando, y que algunos digo, no, pues esto sí favorece muchísimo mi vida, mis relaciones interpersonales, sí han favorecido mucho el potenciar mis habilidades, etcétera, pero también habrá algunas otras que yo diga, esto sí me está causando un conflicto, ¿no? Hay personas que dicen la frase, ¿no? Así nací, así soy y así me moriré. Y a veces esas características que tienen en su personalidad, pues les ocasionan muchos problemas, les ocasionan que las personas se alejen o que muchas veces no les den algún trabajo, ¿no? Por ciertos rasgos. Y que es algo que es como muy latente, que es como algo que los va persiguiendo constantemente. Pero entonces el tener conocimiento de todos estos rasgos de la personalidad sí nos da esa oportunidad de poder modificar, ¿no? Cierta característica que nos esté causando un conflicto no solo personal, sino también en el contexto, ¿no? En el que nos desenvolvemos, con las personas con las que nos desenvolvemos. Y entonces algunos de estos rasgos que a mí me parecen, la verdad, muy fundamentales, pues tienen que ver el locus de control interno y el locus de control externo. Entonces, en el interno es aquellas personas que se responsabilizan de sí mismas. Es decir, dicen una frase como les comento aquí, ¿no? Lo que me ocurre está bajo mi control. Quiere decir que son personas que realmente pues asumen las consecuencias de sus decisiones. Que toman realmente el control de su vida, que identifican qué sí pueden permitir en su vida, qué no pueden permitir. Son personas que son que no son tan vulnerables pues para que las otras personas las manipulen. Sin embargo, las personas del locus de control externo dicen la frase, ¿no? Lo que me ocurre depende de factores externos. Y aquí recuerdo muchísimo una frase que he escuchado en terapia, o que he escuchado cuando estoy pues con con familias, ¿no? Y que dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros, hay personas o hay familias que nacen con estrella, y hay familias o personas que nacen estrellados. Y hay personas que dicen, no, pues nosotros somos de los que nacimos con estrella. Ay, pues qué padre, ¿no? Porque pues eso, como decíamos al principio, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra sociedad, y que va favoreciendo mucho este control interno de decir, oh, yo nací con estrella, entonces a eso nos referimos con que yo tengo ciertas capacidades, ciertas habilidades, tengo la capacidad de tomar decisiones, si tomo decisiones buenas las disfruto, si tomo decisiones no tan buenas, pues aprendo de ellas y continúo. Y entonces eso tiene que ver con el control interno, ¿no? Donde yo voy, responsabilizándome. Pero aquellas personas que dicen, no, pues es que nacimos estrellados y nosotros
son personas que dicen, híjole, pues es que no hemos tenido las mismas oportunidades, porque le caímos gordos desde el principio al jefe, porque a mí, pues no me cuidaron o no me quisieron mucho mis papás. Son personas que siempre están responsabilizando a terceras personas o incluso a factores externos, ¿no? Oye, ¿por qué pues no has trabajado una semana? Ay, no, pues es que ha amanecido lloviendo, ha amanecido con mucho frío, y pues así como salgo, pues me voy a mojar, la gente no sale, etcétera. Entonces, eso se refiere al locus de control externo, y esa frase, pues a mí se me hace que sí, tiene que ver mucho, ¿no? Con esa distinción. El locus de control se aprende durante la niñez y se relaciona directamente con la conducta de los padres. También las neurociencias, aquí últimamente ustedes lo han visto, si la mayoría trabaja en la educación y todo, que se le está dando mucho auge a este tema de las neurociencias. Y está comprobado entonces a través de estas y científicamente que efectivamente, ¿no? El niño, como les decía yo al principio, pues necesita esa relación de sus padres para que a través de la imitación él pueda realmente adquirir pues su visión del mundo. Él a través de lo que ve, de las reacciones de papá y mamá, él tenga una mejor capacidad para discernir sus emociones. Él va aprendiendo la forma de reaccionar ante eso. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado en estas etapas, porque desde ahí empieza, o sea, desde el inicio, empieza esa formación de la personalidad. Entonces, si estamos viendo que va directamente relacionada con los padres, pues aquí es como un papá, ¿no? Si decimos, híjole, fíjate, sabes que tuve un problema en el trabajo, pero la verdad es que sí, a mí me falló esto, a mí yo no me percaté de esta situación, etcétera. A lo mejor de manera inconsciente, pero el niño va captando que el papá se va responsabilizando de eso que le sucedió, ¿no? Pero si de repente escucha al papá que, híjole, me salió esto mal en el trabajo, pero es que tuvo que ver porque le caigo mal al patrón. No, es que a mi compañero yo le caigo gordo o gorda y por eso pues me ocasionó este problema. Híjole, es que no llegué al trabajo a tiempo y tuve este problema, pero pues es que también había mucho tráfico, por la lluvia se inundó, o sea, siempre tratando de justificar las reacciones, cuando a lo mejor en realidad fue, pues me levanté tarde, ¿no? Y que el hijo vaya viendo, pues sí, entonces mi papá se responsabiliza de que porque se levantó tarde, tuvo estas consecuencias. Entonces todo esto, de verdad, créanme que los niños, aunque sean cosas tan insignificantes, pues van captando esa forma de reaccionar de los padres, de sus padres principalmente, y eso es lo que los va conduciendo a tener un locus de control interno o un locus de control externo, ¿no? Tiene que ver mucho con esa parte. Entonces vamos a ver que los padres, para fomentar este locus de control interno, en algunos estudios que se han hecho, pues son padres que les apoyan mucho más a sus hijos, son padres que elogian los logros de sus hijos, que sería el reforzamiento positivo, sí imponen sanciones, o sea, en su casa se imponen reglas, se imponen límites, normas, pero sin caer en el autoritarismo, porque también, como dice abajo, alientan su independencia. Aquí es fundamental para ir favoreciendo una personalidad con locus de control interno, esta parte de dejarlos, dependiendo la edad, que vayan haciendo ciertas cosas. Permitirles que se cambien solos, permitirles que levanten la mesa, que a lo mejor pues no van a lavar los trastes como a mí me gusta, pero bueno, pues ya después yo le doy una pasadita. Pero vayamos viendo cómo, como dice aquí abajito, las personas con locus de control interno, cuando se hacen esto los papás, pues favorecen incluso, como dice ahí, ¿no? Una mejor autoestima. Y hasta nos pasa a nosotros de grandes, o sea, como cuando vamos teniendo pequeños logros o grandes logros, pues eso nos va haciendo que tengamos una mayor seguridad, que realmente nos sepamos desenvolver. Les repito, en la escuela pues vamos viendo quiénes tienen este acompañamiento positivo de su familia y quiénes no. Lo vemos incluso en nuestras familias, ¿no? Cuando hay ese mayor acompañamiento. Entonces, las personas con locus de control interno, pues son personas que controlan el reforzamiento que reciben, dominan la situación, son menos vulnerables a los intentos de influir en ello,
dan valor a sus habilidades, muestran menos ansiedad y mejor manejo del estrés. Aquí, por ejemplo, pues sí tiene que ver también hablando nuevamente de las neurociencias, cómo desde bebés, por ejemplo, se tiene mucho la creencia de que si dejamos llorar a los niños por mucho rato cuando son bebitos, decimos, no, déjalo que llore, ¿no? Para que se le desarrollen los pulmones. No, eso es un mito, porque ese llanto donde el niño no está recibiendo esa atención del papá, que obviamente en esa atención de ir a ver si tiene hambre, si ya se hizo del baño, si hay que cambiarle el pañal, en esa reacción que tiene el papá, el niño ya va adquiriendo, ¿no? O ya va percibiendo ese amor. Entonces, va a aprender a manejar mejor el estrés, porque hay un caso muy conocido, por ejemplo, de un orfanato allá en Rumania, donde no se les daba la atención y no se les daba el cuidado, los dejaban llorar, etcétera, y cómo todo esto va generando incluso pues cambios estructurales en el cerebro. Y si en el cerebro se crean esos cambios estructurales, pues también va a haber un cambio en la personalidad, va a haber un cambio en el manejo de las emociones. Entonces, por eso las personas que han tenido todo ese acompañamiento positivo de su familia, que han recibido ese amor, pues van a tener una mejor autoestima, van a tener menos ansiedad. Acordémonos aquí también que está comprobado científicamente que el amor crea realmente reacciones, híjole, maravillosas en nuestro cuerpo, al momento que va generando muchísimos neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y muchos otros que van generando pues esa parte de hacernos personas más positivas. O sea, cuando una persona se siente amada, y ustedes nótenlo, ¿no? Cuando hay momentos que yo me siento tranquila, que me siento a gusto, que me amo, que me siento amada por otras personas, pues incluso yo siento bienestar físico, siento bienestar emocional, me convierto en una persona mucho más creativa. Por lo tanto, pues mi autoestima también mejora, ¿no? Porque aprendo a ver las cosas pues mucho mejor, empiezo a reaccionar de mejor manera. Entonces, todo eso me va a ayudar también al manejo del estrés. Las personas también con locus de control interno, pues actúan de manera más responsable. Como yo les decía, gozan de mejor salud física y mental. ¿Esto por qué? Porque al momento que yo tomo la responsabilidad de mi propia vida, entonces yo no me espero a que alguien me diga qué tengo que hacer para estar bien. Yo no estoy esperando a que me digan, ¿sabes qué? Tienes que tomar agua, tienes que tomar ejercicio, no comas muchas grasas, etcétera. Como yo tomo el control de mi vida, yo me responsabilizo, yo realmente empiezo a identificar, no, mira, pues cuando yo como esto, pues siento cierto malestar. Si yo me malpaso de comer, pues también no me siento muy, muy bien. Entonces empiezo a generar por toda esa autoestima, por esas habilidades, por toda esa seguridad que yo voy adquiriendo, también empiezo con ese cuidado de mi salud. Y eso también está comprobado científicamente, ¿no? Quien normalmente maneja emociones positivas en su vida, que realmente normalmente está alegre, siente amor, etcétera, pues también eso favorece su salud física, ¿no? Y mental. También son personas que sueñan con grandes logros y menos con los fracasos. Y si tienen fracasos, realmente no son de las personas que se hundan en la depresión, sino que realmente como el que inventó el foco, ¿no? Que dicen, lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar porque es algo que realmente quiero hacer en mi vida. Entonces, ese locus de control interno favorece muchísimo el que nosotros mantengamos ese interés, ¿no? Esas ganas, esa motivación por realizar las cosas. Cuando hablamos de locus de control externo, pues aquí son las personas que, como dice ahí, ¿no? Que normalmente dicen, pues no tiene caso intentar si poco o nada cambiará en el presente o en el futuro. Regresando a la frase que yo les decía hace ratito, ¿no? Esas personas que dicen, pues nosotros nacimos estrellados. Y eso pues nos va limitando muchísimo nuestras habilidades, nos va haciendo también personas pues temerosas, tímidas, nuestra motivación pues empieza a decaer. Son personas que, pues ya les comentaba, ¿no? Pues siempre responsabilizan al destino, a la suerte, a otras personas del por qué les va de cierta
de cierta manera. Y como ya decíamos, este locus de control pues viene desde la niñez y como pequeñas acciones que a lo mejor nosotros como padres pudiéramos hacer para cuidar a nuestros hijos, pues a veces exageramos un poquito en esos cuidados y vamos fomentando personalidades que caigan en este locus de control externo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucho, y siempre lo comento, un caso que tuve en la secundaria, donde había una niña que pues faltaba muchísimo, ¿no? Mucho a la escuela, más en tiempos de lluvias, y de repente llegaron las evaluaciones, la niña salió muy baja, con materias reprobadas, y van y me reclaman los papás que por qué había salido tan baja su hija, y le digo, bueno, pues señor, pues salió baja porque pues la niña pues está faltando, pero ellos llegan con la intención, ¿no? De decir, híjole, es que, ¿sabe qué, maestra? Yo quiero saber por qué se sacó esta calificación aquí. Dice, aunque le quiero decir que, pues, mi hija siente que le cae gorda al maestro, o su compañerita me dice que su compañera no le contó bien las firmas, etcétera, ¿no? Siempre como responsabilizando al otro. Y cuando yo le digo, no, señor, pues lo que pasa es que su hija salió mal porque, pues, falta mucho a la escuela y por lo tanto no entrega las tareas. A ver, explíqueme mejor usted por qué la niña está faltando tanto, ¿no? O sea, ¿hay alguna situación familiar, personal o algo que le esté impidiendo venir a la escuela? Y entonces empiezan, ¿no? Como los dibujitos que les puse ahí, pues sí, maestra, falta mucho, porque pues es que usted dése cuenta, entran a las 7 de la mañana y de por sí esa hora es bien temprano, a esa hora hace mucho frío, y luego todavía aumentele que está lloviendo. No, pues si está lloviendo yo no traigo a mi hija a la escuela. Bueno, pero ¿por qué, señor? O sea, bueno, me parece que usted lo ha visto que la trae a veces en coche a su hijo, o sea, tiene coche para poderla traer de modo que la niña no se moje. Pues sí, maestra, mire, tengo carro, pero pues pues ya cuando llueve se hace más tráfico. Ya ve que este tal cachito de camino a la escuela, ya ve que siempre se inunda. Entonces, pues no, maestro, es mucho relajo y si agarro por el otro camino, pues ya ve que están entrando los de la otra escuela y entonces es bien complicado y entonces tendría que hacer que mi hija se bajara para llegar a tiempo, que se viniera corriendo. Entonces, pues no, maestra, pues ¿cómo la voy a mandar lloviendo? Entonces son todas esas actitudes que pues de manera, les digo, inconsciente o consciente, pues el niño va adquiriendo esas cuestiones de decir, no, pues está lloviendo, no voy a la escuela. Si hace mucho calor, pues entonces no voy a trabajar. También hay tantos ejemplos, ¿no? De esto. Y ahorita me acabo de acordar de otra situación, ¿no? Me dice la maestra de biología, oye, pues fíjate que muchos no han entregado un herbolario, ¿no? Que les pedí. Entonces digo, no te preocupes, voy a tener junta con los papás y yo les comento, pues, para que apoyen a sus hijos. Entonces les empiezo a decir, ¿saben qué, papás? Pues muchos de los chicos no han entregado el herbolario. Y una mamá luego levanta la mano y me dice, no, maestra, yo soy una de las que mis hijos no lo han entregado. ¿Por qué? No, pues, ¿sabe qué? Es que pues no voy a ir a la recaudería a comprar 1 peso o 2 pesos de todas las plantitas, por si nada más va a ocupar bien poquitita. Ah, bueno, señora, pues mire, ¿por qué no hacen equipo con todos los otros chicos que no han entregado el herbolario, compran el peso o los 2 pesos y entonces, pues ya se lo reparten y hacen su herbolario? Uy, maestra, no, lo que pasa es que yo no conozco a nadie, ¿verdad que no conozco a nadie? ¿Verdad que no conozco a nadie? Bueno, señora, pues esta sería una muy buena oportunidad para que se conozcan porque pues constantemente pues van a tener que hacer trabajos en equipo o van a tener que estarse apoyando, etcétera. Pero bueno, si no conoce a nadie, ¿qué le parece si se sale un día a caminar con su hijo, con su hija? Y ahí en la calle, pues en esta zona donde nosotros vivimos, pues hay muchas milpas, hay muchos árboles, puede encontrar árboles de eucalipto, puede encontrar marrubio, puede encontrar sábila, etcétera. Uy, maestra, es que yo siempre llego bien tarde. Entonces así se va haciendo como la cadenita, ¿no? Y es cuando, pues les digo, los niños van percibiendo esas situaciones y entonces pues siempre van responsabilizando a otras personas, otras circunstancias, ¿no? ¿Por qué no has traído la tarea? Pues es que no tuve tinta, no estuvieron mis papás, estuvo cerrada la papelería, no me funcionó el internet, etcétera. Son personas que constantemente pues van justificando
pero responsabilizando, como les digo, a otras personas o a las circunstancias, incluso hasta del ambiente, del por qué hacen o no hacen las cosas. Entonces, pues todo esto, les digo, va a depender como seres sociales de todo lo que vayamos percibiendo de las actitudes de nuestros padres. Entonces, esa es la diferencia entre locus de control externo y locus de control interno, ¿no? En esos ejemplos que les di, pues les digo, en este caso del herbolario, pues las mamás que dicen, ok, ¿qué hacemos? Pero tú de que entregas el herbolario lo entregas, ¿no? En tiempo y forma, o a las personas que pues van poniendo miles de pretextos para justificar el por qué no lo han hecho, ¿no? Bueno, espero que con estos ejemplos pues haya quedado pues claro un poquito lo que es el locus de control externo e interno. Bien, también hay otro rasgo de la personalidad que vamos a ver ahorita, que es la búsqueda de sensaciones, que la hizo Zuckerman. Y este deseo es el de tener diversas sensaciones y experiencias nuevas, complejas e intensas, así como la disposición a correr riesgos físicos, sociales, legales y financieros con tal de obtenerlos. Bueno, aquí hay dos tipos, ¿no? El positivo y el negativo. La búsqueda impulsiva de sensaciones, no impulsiva de sensaciones socializadas. ¿Esta a qué se refiere? No quiere decir que yo no voy a querer conocer cosas buenas, nuevas o experimentar cosas nuevas. O sea, sí las quiero hacer, pero van más enfocadas a cosas tranquilas, ¿no? Yo puedo decir, ay, mira, yo soy una persona que me adapto, que sí me gusta ir buscando sensaciones, pero me puedo ir adaptando a estar un día de campamento, ¿no? De irme a algún... por ejemplo, yo que tengo aquí cerquita, ¿no? El volcán, me voy a ir al volcán de campamento y voy a disfrutar de estar con los bombones y en la tranquilidad de la naturaleza, contemplar el cielo estrellado, etcétera. Pero eso no me quita que de repente diga, no, pues me quiero ir a Acapulco con mis amigas y quiero irme a bailar y quiero amanecérmela ahí en la playa viendo el amanecer. O sea, sí me implica una búsqueda de sensaciones, pero son aquellas que no van a poner como tal en riesgo, ¿no? Mi vida, mis cuestiones físicas o como decíamos arriba, legales. O sea, sí voy a ir disfrutando, puedo ser una persona que diga, disfruto mucho de leer un libro, disfruto mucho de ver películas, disfruto mucho de ir al teatro y vivir todas las emociones que están ahí. Entonces, se dan cuenta, pues es una búsqueda de diferentes sensaciones, donde en algunas busco la tranquilidad, en algunas busco un poquito más de alegría y todo, pero siempre de una manera, pues así como bien lo dice el tipo, ¿no? De una manera positiva que no me va a poner en riesgo en ninguna circunstancia. Pero también tenemos el tipo de búsqueda de sensaciones negativas, ¿no? Que es la búsqueda impulsiva de sensaciones no socializadas, que es aquí donde hay personas que dicen, o bueno, que son más susceptibles incluso a las cuestiones del alcohol, de las drogas, de decir, pues ya tomé, pero aún así me voy a ir a unas carreras de coches, me voy a ir a los arrancones. Esas son esas sensaciones que sí me van a poner en riesgo, que sí me van a provocar cuestiones legales, financieras, sociales, porque estoy buscando realmente, por ejemplo, estas de búsqueda de sensaciones impulsivas, ¿no? Cuando estoy en una fiesta y yo lo he escuchado, ¿no? A muchos chavos que dicen, pues me peleé, ¿por qué te peleaste? Pues no supe, ¿no? Pero yo me metí a la pelea, yo no supe ni cómo empezó el pleito ni nada, pero yo me metí. Y entonces les encanta sentir esa adrenalina, pero que pues muchas veces pues les causan pues diferentes problemas. Permítanme un segundito, que se me está descargando Perdón, pero no conecté el cable de la computadora. Permítanme un segundo. Listo, es que ya se me estaba descargando la computadora. Y bueno, dentro también de esta búsqueda de sensaciones, está conformada por 4 tipos, ¿no? Una es la búsqueda de emociones y aventura, que es donde les digo, es ese deseo de realizar actividades físicas que incluyen velocidad, peligro, novedad y desafío a la gravedad, así como puede ser, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Lanzarse de un paracaídas, son esas profesiones de ser policía, de ser bombero, etcétera.
Viene también la búsqueda de experiencias, que es el deseo de experiencias nuevas por medio de la música, los viajes o el arte, así como un estilo de vida no conformista con personas afines. Viene la desinhibición, que es la necesidad de desahogarse por medio de actividades sociales desinhibidas, que es lo que les digo, a veces pues puedo estar en una fiesta y no medir los riesgos, no medir mis actos. Entonces eso tiene que ver la desinhibición. Y por último, es esa susceptibilidad principalmente al aburrimiento. Entonces es la aversión a las experiencias repetitivas, al trabajo rutinario y a gente predecible, así como una reacción de inquietud y malestar al tener contacto con este tipo de situaciones. Son personas que constantemente nos dicen, pues estoy aburrido, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos a vivir esto nuevo, vámonos a tal paseo, vamos ahora a comer esto, incluso a decir, híjole, ya tenemos muchos días comiendo lo mismo, ¿no? Hay que variarle. Son esas personas que incluso se atreven a comer, pues no sé, gusanos o todas esas cosas, pues exóticas con tal de ir, pues cambiando la experiencia, ¿no? Aumentándole un poquito la intensidad. Entonces, bueno, no es que haya personas que no busquen sensaciones, ¿no? Todos estamos buscando constantemente sensaciones, porque también acordémonos que como seres humanos, pues las emociones, las sensaciones son parte de nuestra vida, o sea, no nos podemos desligar de esa parte, ¿no? Siempre estamos sintiendo algo, estamos sintiéndonos alegres, tristes y todo eso sí puede ir provocando esa búsqueda de sensaciones, también puede depender incluso de, pues más bien depende de nuestra personalidad, depende de nuestro estado de ánimo, y no es que haya personas que no las busquen, como les digo, pero va a depender el tipo de sensación que estoy buscando, y esto tiene que ver si mi temperamento, mi carácter, pues es muy activo, muy extrovertido, muy introvertido, va a influir muchísimo en el tipo de sensaciones que yo busque. Entonces aquí vamos a ver algunas autodescripciones de las personas que obtienen puntuaciones altas y bajas en la búsqueda de sensaciones. Y vemos que los buscadores intensos de sensaciones, pues se ha observado que son más entusiastas, divertidos, arriesgados, eufóricos, creativos, atrevidos, extrafalarios o maliciosos. Y los buscadores poco intensivos de emociones, pues se ha observado también que son atemorizados, nerviosos, tensos, aprensivos, temblorosos, temerosos, preocupados y molestos. Pero pues más que nada, bueno, aquí yo la distinción que hago, ¿no? Pues sí son personas a lo mejor más tranquilas, más pasivas, pero pues bueno, aquí nos ponen estas características, pero bueno, pueden tener algún otro carácter, algún otro temperamento, pero eso es lo que se ha observado, ¿no? Vamos a pasar a un tema que la verdad a mí se me hace muy interesante, que es el concepto de la indefensión aprendida, y más adelante vamos a hablar del estilo explicativo optimista y pesimista que lo creó Seligman. Y vamos a empezar viendo este video, por favor. Me dicen, por favor, Edith, si se escucha bien el video. Sí, se escucha. Gracias. The biggest fear of an adolescent, Jesse, not fitting in, is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have to do an activity. This is not your own activity, and just this is not detection. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So, everybody, if you would take out a short piece of paper. Pass on these papers and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Keep going. We'll wait.
hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. The left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was Cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory, you felt stupid, okay? I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Bueno, es este primer video y para complementarlo, vamos a ver este otro ejemplo de cómo se genera la indefensión. Las matanzas masivas de judíos en la Segunda Guerra Mundial han sido retratadas con crudo realismo en series televisivas como Holocausto y en numerosas cintas para el cine. La más conocida y premiada de todas ellas probablemente sea La lista de Schindler, donde se muestran escenas muy duras de asesinatos indiscriminados y terribles, de centenares de reos camino del cadalso en un silencio atronador. Muchos espectadores, cuando contemplan estas escenas de pasividad letal, se preguntan: ¿cómo es posible que los prisioneros no hicieran nada cuando los llevaban a una muerte segura? ¿Por qué no intentaban arrebatar el arma de sus guardianes, abalanzarse sobre ellos? ¿Qué perdían con un último acto de rebeldía, con un último intento de fuga, si sabían que la puerta del barracón al que les llevaban como ganado no era sino la morada definitiva? Cuando aparecen en pantalla estas escenas, muchos espectadores se revuelven nerviosos en sus asientos o susurran unos imperceptibles: corre, quítale la pistola, salta sobre él. ¿Cómo explica la psicología esta pasividad ante un destino atroz como la muerte? O sin llegar a extremos tan dramáticos. ¿Por qué tanta gente asume sin ningún tipo de rebelión su propia destrucción física o psicológica, sin poner nada de su parte? Una teoría psicológica que podría ayudarnos a encontrar explicación a estos hechos es la del desamparo aprendido o indefensión aprendida. Con este nombre, Martin Seligman y sus colegas definieron un curioso fenómeno que observaron en un experimento de los años 70.
Durante unos días, Seligman se encargó de suministrar descargas eléctricas a 2 perros colgados en unos arneses en su laboratorio. Las descargas eran idénticas para los 2 perros, pero uno de ellos podía evitarlas pulsando con su hocico una palanca. El otro no disponía de este mecanismo, de modo que recibía la electricidad hasta que el otro perro pulsaba el botón. Tras una serie de ensayos para que el primer perro aprendiera a evitar las descargas y el segundo se resignara a sufrirlas sin poder hacer nada, pasaron a los animales a otras jaulas que tenían 2 compartimentos, uno electrificado y el otro sin electrificar. Si el perro quería evitar las descargas, simplemente tenía que saltar al compartimento que no tenía electricidad. El perro, que en la primera parte del experimento podía frenar las descargas con su hocico, lo hacía perfectamente, sin problemas. El otro perro, que había aprendido a que hiciera lo que hiciera, no podía evitar unas descargas que se producían sin regularidad y sin explicación alguna. Al final acababa aceptando la electricidad de forma resignada, de forma pasiva. Había aprendido a estar indefenso. Pronto Seligman y otros psicólogos trasladaron este fenómeno a la realidad humana y comprobaron que en muchas ocasiones las personas también caen a veces en un estado de indefensión aprendida, resultado de una serie de experiencias desagradables ante las que ninguna de las medidas que se toman surte efecto. Se trata de situaciones frustrantes que, para mayor desesperación de las víctimas, aparecen sin razón que las justifique y sin una regularidad que las haga previsibles. ¿Por qué me pega? Y él dijo, la razón por la que te pego es porque me has preguntado que por qué te pego. Sé lo que estás sufriendo, Helen. Eso no importa. Ya lo he aceptado. ¿Aceptado? Según cuentan los historiadores, eso es lo que pasaba en los campos de concentración nazis y lo que sigue sucediendo en los centros donde se tortura. En estos lugares no existe una lógica que permita a los reos prepararse para el castigo, pues ante las mismas conductas, unas veces se les tortura o asesina y otras no se les hace nada. Está bien, puedes irte, vete. Te perdono. En estos lugares no hay tampoco opciones para reducir el sufrimiento. Así, pasado un tiempo, estas personas aprenden que no pueden hacer nada para defenderse. No solo en lugares tan tenebrosos como los campos de concentración o los centros de tortura se puede aprender la indefensión. En el día a día, en las relaciones laborales o familiares, hay personas que tras muchos intentos fallidos por salir adelante han caído en una profunda indefensión. En estos casos no basta con que los espectadores de la película de nuestra vida nos digan «ánimo, actúa, cambia». Es necesario desaprender la indefensión y recuperar la confianza en uno mismo, para lo que a veces la ayuda de un amigo, un familiar o un profesional de la psicología puede ser decisiva. Bueno, pues aquí, como pudimos ver en estos 2 videos, cómo se va adquiriendo, ¿no? Cómo se va aprendiendo esa indefensión. Y sí, es una circunstancia que, como decía en este último video, ¿por qué tal persona no se defiende? ¿Por qué tal persona aguanta cierta situación de violencia, ¿no? ¿Por qué no se defiende? Pero esto también tiene que ver desde el estudio del cerebro, cómo... Así como yo les decía hace rato, así como hay sustancias que van a generar pues optimismo y van a generar bienestar y todo eso, que yo me sienta bien en mi cuerpo, como la dopamina y la oxitocina, pues también hay muchas otras que hacen el efecto contrario, ¿no? Que nos empiezan a convertir en personas temerosas y esto, a estar constantemente en esa actitud de huida, en esa actitud de no saberme, pues sí, como lo vamos a ir, ¿no? De no poderme defender, pero ya no entra tanto una cuestión de personalidad, ¿no? O
sino que también es desde ese cambio fisiológico en mi cerebro que ya a veces ya no me permite reaccionar, porque mi cerebro, mis emociones, mis sentimientos, pues se van acostumbrando a ese tipo de actitudes que yo recibo del exterior. Entonces, ya es una cuestión, les repito, sí, o sea, sí tiene que ver en la cuestión emocional, por supuesto, pero también en esos cambios estructurales de mi cerebro. Entonces, algunas, incluso personas, pues comparan algunos estudiosos la indefensión aprendida con la depresión. Como si hace rato les decía que si constantemente vivimos emociones positivas, alegría, pues entusiasmo, y lo vemos también en nuestra familia, pues nosotros empezamos a reaccionar de la misma manera. Pero de repente hay situaciones que nos hacen estar constantemente en la tristeza, en el enojo, y eso sí tiene muchas afectaciones, incluso en la salud, ¿no? Como lo vemos ahí, ¿no? Dice hasta abajo, úlceras, estrés, todo esto que me va generando, porque las emociones, tanto positivas como negativas, pues van a generar reacciones en mí. Por eso es bien importante conocer qué emociones, o sea, en primer lugar, cuáles son las emociones, ¿no? Y bueno, aquí haciendo un paréntesis, pues vamos a ver que hay, dependiendo del autor, pues ponen millones de emociones, pero bueno, a mí me gusta mucho esa clasificación de las 5 básicas, ¿no? Que es el amor, el miedo, la tristeza, la alegría y el enojo. Entonces, yo primero tengo que saber cuáles son las emociones, luego qué me va a generar ese tipo de emociones, o sea, qué me enoja, qué me alegra, qué me entristece. Obviamente, pues no voy a vivir las mismas circunstancias, pero más o menos, ¿no? ¿Qué tipo de circunstancias me van a ocasionar las diferentes emociones? Y también yo tengo que ir identificando, y todo esto les digo por toda esta estructura cerebral y demás, tengo que ir identificando esas reacciones físicas que tengo ante esas emociones. Que yo tengo una amiga que dice, ¿no? Cuando se enoja dice, no, me hierve el buche, pues haciendo referencia a que empieza a sentir ese calor en el estómago, le empieza a arder el estómago. Hay gente que cuando se enoja, pues empieza a entumir toda, o también le empieza a subir pues la temperatura corporal, etcétera. Entonces, yo tengo que ir aprendiendo todo eso para que yo pueda adquirir pues pueda defenderme, ¿no? Ante ciertas circunstancias. Pero les digo, a veces es tan constante esas situaciones que vivimos, como lo pasamos en el video del Holocausto, que realmente las personas empiezan pues a desanimarse, ¿no? Empiezan a pensar que por más esfuerzos que hagan para superar cierta situación, pues no va a pasar absolutamente nada. A veces sus miedos, por ejemplo, del último caso, pues bueno, el miedo a que me voy a quedar sola, o que voy a, aunque me pegue, pero pues aquí me quedo, ¿no? Porque no, ¿qué voy a hacer? Y mis hijos, etcétera. Pues todo eso va generando esa indefensión aprendida. Pero yo lo veo más desde este término de las neurociencias, de la neuroplasticidad, como estas circunstancias que vivimos, porque acordémonos, se lo repito, somos seres sociales, y mucho de lo que vivimos en nuestro contexto, mucho de las relaciones interpersonales en las que estamos inmersos, pues van a provocar ciertas reacciones en mi cerebro, y eso va a hacer que yo viva de una manera o de otra las circunstancias que se me van presentando en la vida, ¿no? Cómo me voy enfrentando a la vida va a depender mucho. Ya lo veíamos desde el locus de control, ¿no? Como desde la infancia. Y bueno, en esta cuestión de la indefensión, pues entran pues la parte optimista y pesimista. Yo me voy mucho regresando al ejemplo del Holocausto, de toda esta parte de los judíos y demás, cómo ha habido muchísimas historias de las personas que, aunque estaban en esas circunstancias, ellos un rasgo de su personalidad era ser optimistas, ¿no? Y vemos muchísimas películas, perdón, ahorita se me fueron los nombres, pero sí hay incluso libros de Víctor Frank, por ejemplo, ¿no? Que él fue una persona que vivió desde aún estando ahí en los campos de concentración, el rasgo que lo distinguió fue esta parte optimista. Ya me acordé de la película, ¿no? La vida es bella, ¿no? Cómo se ve ahí claramente el papá en este rasgo optimista, para hacerle menos doloroso o menos traumático a su hijo esta situación de estar en el campo de concentración. Pero bueno, regresando a Víctor
Víctor Frank, pues él en esta parte optimista, él en sus libros, en la búsqueda del sentido y todo esto, pues va describiendo, ¿no? Cómo, pues sí, él vivía lo mismo que sus compañeros, vivía hambre, vivía el dormir con mucho frío, vivía trabajar con temperaturas extremas de calor o de nieve, etcétera. Pero él, a pesar de esas circunstancias, en su mente siempre estaba pues todos aquellos anhelos o deseos que él, pensando en que sí pudiera salir vivo del campo de concentración, pues todo lo que podía hacer. Incluso ella empezaba a hacer sus primeros escritos, ¿no? Para su libro, y pues él seguía en su cabeza pues generando esa idea, ¿no? Y trataban, como en la película también, ¿no? De imaginarse que estaban jugando, que estaban viviendo retos, etcétera. Y muchas de esas personas que vivieron con optimismo estas circunstancias, pues fueron personas que realmente, bueno, a lo mejor unas por muy optimistas, pues sí, desafortunadamente murieron, pero las que se mantuvieron, se mantenían más tiempo vivas, ¿no? Se mantenían más tiempo sanas a pesar de las circunstancias. Sin embargo, las personas pesimistas a los pocos días, pues ya no aguantaban esa parte pues del hambre, de los maltratos que recibían, y pues fueron muchas personas que terminaron lanzándose a las vallas electrificadas, que simplemente, incluso aunque les dieran muy mal de comer, pues ya no comían, o sea, realmente se deprimían. Y pues todo eso, regresando pues a las ciencias también, pues eso también, el ser pesimista, el estar constantemente triste, enojado y demás, pues iba deteriorando mucho la salud. De verdad, eso está comprobado científicamente, eso deteriora. Una persona que es optimista, por ejemplo, se puede enfermar hasta de cáncer o así, pues enfermedades ya pues muy graves. Y ahora sí que la diferencia la va a hacer este tipo de estilo, ¿no? El optimista o pesimista. O sea, una persona se puede enfermar de cáncer, pero si es optimista, va a vivir de manera positiva eso, le va a echar ganas, o sea, también echando manos, si está combinado con el opus de control interno, se va a responsabilizar, a ver, ok, estoy enfermo, bien, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que estar yendo con regularidad, tengo que tomarme mis medicamentos, tengo que hacer ejercicio, tengo que dejar de comer esto, ok, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder sacar adelante esta enfermedad. Entonces, por eso dice, ahí tienden a ser más sanos, porque asumen esa responsabilidad en su atención. Entonces, incluso son hasta personas pues más sanas, ¿no? Sin embargo, una persona que es pesimista, pues se enferma de cáncer y entonces es, me siento mal y no voy a poder con esto, y es que me voy a sentir muy cansado, y es que después de la quimio, pues sé que van a pasar muchos días que no voy a poder hacer nada, y empiezan a pensar, lejos de estar pensando como el optimista en superar esa enfermedad, pues empiezan a deprimir, se empiezan a despedir de su familia, o sea, le pierden realmente el sentido a su vida. Entonces, aunque, bueno, si están enfermos, es muy probable que si adquieren esta actitud pesimista, pues se van a enfermar más o les va a ser muy difícil superarlo, ¿no? Esa pudiera ser una de las actitudes de un pesimista. Entonces, vemos aquí que el optimista evita la indefensión, y también abajo dice, también tienen menos ansiedad y más confianza, porque les digo, son personas mucho más seguras, personas que no tan fácilmente se van a dar por vencidos, ¿no? Son personas que le van a intentar una y otra vez hasta lograr el sueño que se hayan propuesto. Sin embargo, las personas pesimistas pues desisten muy fácilmente, ¿no? Muy fácil, es de, quiero, por ejemplo, yo lo veo, bueno, a lo mejor es un ejemplo así medio burdo, ¿no? Pero lo veo cuando alguien abre un negocio y a las 2, 3 semanas o al mes lo cierra. Bueno, ¿por qué no? Pues la verdad es que no vendí como esperaba, está muy triste la cosa, no funcionó.
Un optimista dice, no, pues yo le voy a dar chance 2, 3 meses, hasta 6 meses, ¿no? Voy a echarle ganas y voy a cambiar de promoción y voy a ofrecer esto y a lo mejor voy a cambiarle la imagen al negocio, etcétera, ¿no? O sea, como que le va buscando, y un pesimista, pues no, ese rápidamente va desistiendo, y además son personas que todo les deprime. Entonces tendría que ver también un poquito con el locus de control externo. Y como dice ahí, ¿no? Pues son más fáciles de caer en la indefensión, en todos los aspectos de su vida. Entonces, el ser optimista, realmente, créanme, o sea, está comprobado científicamente que va a generar un crecimiento en todos los aspectos de mi vida. Me va a hacer sentir mayor bienestar físico, mental, me va a hacer disfrutar más de los momentos de la vida, incluso favorece mucho la creatividad, etcétera. De verdad, ustedes investiguen un poquito más al respecto para que vean que esto que les digo sí es cierto. Bien, pues después tenemos a otro autor que es Seligman, bueno, es el mismo autor de la indefensión también, que habla de la psicología positiva, ¿no? Y él nos va a hablar de los tipos de felicidad. Aquí mucho de lo que habla él es de ese encontrarle, pues, sentido a mi vida, de que todo lo que nosotros hagamos, realmente lo disfrutemos, sea lo que sea. A veces decimos, híjole, yo no estudié lo que quería. Bueno, pero esto que estudiaste te está dejando muchas satisfacciones, te está generando incluso hasta hasta una tranquilidad económica, pues disfrútalo. Hay unas frases incluso, a mí me gusta mucho una frase que dice, ¿no? Si es algo que tienes que hacer, pues hazlo con gusto. Y ustedes véanse, obsérvense cuando están realizando alguna actividad, suponiendo en su trabajo, ¿no? Están en su trabajo, pero tienen flojera, no les gusta, están enojados. Vean el efecto que tienen, ¿no? Se les hace el tiempo más largo, se equivocan más, tienen problemas con el jefe, con los compañeros, etcétera. Entonces, pues si dices, bueno, es algo que a lo mejor yo no era mi gran sueño. No, pero ya que estás aquí, hazlo como lo tienes que hacer, hazlo bien, hazlo con gusto, porque eso te va a permitir que te equivoques menos, que el tiempo se te pase más rápido, que favorezcas tus relaciones interpersonales y además, o sea, encuéntrale lo positivo a este trabajo. No era lo que buscabas, pero te está dando experiencia en muchos sentidos, a lo mejor en que te sepas desenvolver mejor con, cuando estás frente a otras personas, te está dando mucho conocimiento que vas a poder implementar con tu familia, que vas a poder implementar incluso en tu otro trabajo. Estás adquiriendo seguridad. Por ejemplo, a mí me pasó que, digo, a mí siempre me ha gustado, gracias a Dios, mi trabajo, ¿no? Pero pues cuando yo empecé aquí, pues no sabía manejar, entonces, pues al disfrutar lo que estaba yo haciendo, pues me motivó, ¿no? A manejar, a tener que, pues a darme esa seguridad, a motivarme a decir, híjole, ahora me tengo que ir a Tenancingo. Yo cuando empecé a manejar, pues decía, yo jamás me voy a ir a tal camino que tiene curvas o que tiene terracería. Pero cuando realmente disfrutas y estás motivado con lo que estás haciendo, me acuerdo que a mí un día me dijeron, ¿sabes que te tienes que ir inmediatamente a Tenancingo? Bueno, quien no conozca acá, pues es un camino donde de un lado está el cerro y del otro lado está el voladero. En aquel tiempo, cuando yo empecé, pues todavía estaba más angostita la carretera, muchas curvas, y sin embargo digo, wow, o sea, hasta me motivé, y entonces son esos pequeños logros que cuando uno va disfrutando lo que está haciendo, pues dices, ahora ya no nada más me voy aquí, ahora me voy a caminos más alejados, ¿no? Quien es del Estado de México, pues que San Simón de Guerrero, que Tejupilco, y uno se va motivando porque va diciendo, wow, lo logré, lo pude hacer, y la verdad es que favorece muchísimo todo el bienestar, o sea, en todos los ámbitos, en todas las esferas que nos comprenden, como lo veíamos desde el principio, en cuestión física, emocional, social, etcétera, va a favorecer mucho el que nosotros comprendamos estos tipos de felicidad, ¿no? Entonces viene esta parte de la emoción positiva, que es esa vida placentera,
que se caracteriza por muchas emociones positivas, como la que les platicaba ahorita, ¿no? Esa satisfacción por el trabajo que yo estoy desempeñando, ¿no? O por incluso la actividad que yo estoy desempeñando en casa, porque desde eso, híjole, eso va a influir muchísimo hasta en las relaciones que yo tenga con mi familia. El que si hoy toca barrer, trapear, sacudir, pues que realmente me vean que lo estoy haciendo con gusto, ¿no? Porque va a quedar más bonito, la gente lo va a valorar más, voy a motivar a que mis hijos, a que el esposo, etcétera, pues también se motive a querer hacer las cosas, a que quieran ver la casa bonita, arreglada, que huela bonito. Entonces, esta vida placentera, pues sí nos va a traer mucha alegría, nos va a traer serenidad y va a potenciar muchísimo, pues, nuestro optimismo. Después viene, pues, esa vida participativa, ¿no? Que consiste en el compromiso y la dedicación completa al trabajo. Es realmente, y ustedes obsérvenlo, ¿no? Cuando yo realmente me entrego a mi trabajo, me preparo o tengo la humildad también incluso de reconocer, pues me falta un poquito incrementar esta habilidad, me falta un poquito leerle más a esto, etcétera. Cuando uno tiene esa humildad y nos dedicamos, ¿qué pasa, no? Cuando yo estoy en mi trabajo, en un día laboral, imagínense ustedes, estamos en un día normal y ustedes realmente se comprometieron en su trabajo, realmente hicieron lo que tenían que hacer. O sea, ustedes ahorita imagínense, ¿cómo se sienten a la hora que termina su jornada laboral? Salen y ni siquiera salen cansados, al contrario, salen satisfechos, llegan contentos a su casa, quieren platicar con la esposa o con el esposo, todavía llegan con energía para jugar con los niños, etcétera, porque salen como con esa satisfacción de decir, hoy realmente hice lo que tenía que hacer, ¿no? Cumplí con mi cometido. Y llega uno a su casa incluso con más tranquilidad porque dices, hice todo bien, lo hice todo correcto. A diferencia de cuando a veces, pues medio hacemos en el trabajo, ¿no? Ahora sí que medio hacemos que hacemos y no hacemos, o nos faltaron muchas cosas por entregar, etcétera. Pues salimos del trabajo y pues vamos, piensa y piensa en esa situación, en ese problema que ya dejamos por no haberlo hecho en su momento, por no haber resuelto ese problema, pues vamos a casa y vamos pensando y vamos enojados, no solo a lo mejor con el jefe o con los compañeros, sino vamos enojados con nosotros mismos, porque decimos, chin, es que por no sé, ¿no? Estar mucho en el Facebook o porque me tardé más en la comida o lo que ustedes quieran y manden, pues ya no pude cumplir con el objetivo de ese día. Entonces va a estar uno preocupado porque ya sabemos que al otro día seguramente nos van a regañar, seguramente hasta nos vayan a despedir, vamos a tener una llamada de atención, nos van a descontar. Entonces, por ir pensando en esa cuestión, en esa situación negativa, pues eso va a generar que yo llegue a mi casa, pues llegue enojado, llegue desconcentrado, empiece a pida de mala manera las cosas y entonces eso genera un problema con la pareja, que no quiera saber nada de los hijos, que lo único que quiera ya es encerrarme y no saber de nada, dormirme, etcétera. Entonces, realmente es muy importante que nosotros le encontremos sentido a esta cuestión a los compromisos en los que yo pues esté involucrado, ¿no? Porque eso va a favorecer mucho esta cuestión de la felicidad. Y después tenemos también el tipo de la vida significativa, ¿no? Que consiste en utilizar los propios talentos, capacidades y fortalezas para dedicarse a una empresa más importante que el yo, ¿no? O sea, aquí es cuando realmente, y es una necesidad que maneja Maslow, ¿no? Esa necesidad de autoestima y demás, en la que yo debo de identificar cuáles son todas esas de mis cualidades y poder potenciarlas, que todas esas habilidades y cualidades y talentos que yo tenga me sirva para realmente acercarme al cumplimiento de mis sueños. Entender que como personas, pues no, ninguno somos perfectos, todos tenemos ahora sí que nuestro lado de luz y nuestro lado de oscuridad, pero que también yo entienda, bueno, pues de esos defectos, por llamarlos de alguna manera, pues que yo tenga también con esta vida significativa, yo quiera poder modificarlos, como les decía al principio, ¿no? Que yo tenga esa humildad de decir, esto no está funcionando, esta característica, este rasgo que yo tengo, me está ocasionando muchos problemas. Entonces, poder tener esa humildad de decir, voy a cambiarlos.
Pero también todos estos talentos y cualidades las voy a potenciar porque eso me va a llevar a la felicidad, porque empezamos a superar retos y retos y retos haciendo uso de esas habilidades y de esos talentos, y eso va favoreciendo muchísimo nuestra autoestima. Entonces, a lo que concluye Seligman es que todas estas características, y cuando nosotros logramos, ¿no?, vivir de manera positiva y logramos disfrutar de nuestro día a día, de lo que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, pues vamos a lograr sentir mayor bienestar personal y con los otros, ¿no? Así que mayor bienestar con toda la vida. Entonces, la verdad les repito, pues son muchos los beneficios de vivir o que las emociones que constantemente tengamos o en las que vivamos, pues sean emociones positivas. Bien, en este tema donde en su guía de estudio pues habla de los trastornos de la personalidad, pues mire, aquí tenemos varios, ¿no? El esquizoide, el depresivo, la dependencia, el narcisista, el antisocial, tenemos todos estos. ¿Cuál es la importancia de poderlos, o por qué los trabajamos aquí en la materia de teorías de la personalidad? Bueno, aquí no es que tengamos que ser expertos, ¿no? Porque pues esa situación ya le toca a los psicólogos o dependiendo de la magnitud y todo, pues a lo mejor hasta del psiquiatra. Pero es importante que como futuros orientadores familiares y aparte, al estar inmersos ya en una familia, al ser parte de una familia, pues tengamos idea más o menos a qué se refiere cada uno de estos trastornos para que cuando estemos con algún integrante de nuestra familia o con algún alumno, pues igual podamos ir identificando algunos rasgos y entonces poder pues tomar acción ante esa circunstancia, ¿no? Y poder tener un apoyo de algún profesional de la salud mental que nos puedan apoyar. Entonces esa es la importancia de por lo menos saber o identificar los rasgos esenciales o mínimos de cada uno de estos, perdón, de estos trastornos que visualizamos aquí, ¿no? Y que pues también pues son parte de nuestra personalidad. Aquí tenemos otros, ¿no? El sádico, el compulsivo, el negativista, el masoquista, etc. Pues ya casi vamos llegando ya estamos en la recta final casi de lo que es la videoclase y vamos a enfocarnos mucho aquí en los factores que influyen en la configuración de la personalidad. Y antes de entrar en estos factores, quiero comentarles que otro factor también importante que debemos de considerar y se me estaba pasando es el tema de la inteligencia. A veces decimos, ¿qué relación tiene la inteligencia con la personalidad? Y tiene toda la relación. Nosotros como seres humanos, algo con lo que ya nacemos, que es parte de nuestra naturaleza y que incluso nos distingue del resto de los otros seres en el universo de los animales y de las plantas, pues es esa parte de la inteligencia, ¿no? Es esa parte del raciocinio, lo que nos va a distinguir. Sin embargo, puede ser una característica, ¿no? Ya una cualidad con la que nacemos, pero que forzosamente necesita, al igual que la personalidad, necesita de ese estímulo de la familia, ¿no? Entonces, sí tiene que ver la inteligencia, porque lo vemos, por ejemplo, con el niño salvaje de Aveirón. Él, pues sí pudo por naturaleza nacer inteligente, con esa capacidad de raciocinio, pero al momento que se crió solo, ¿no? Ahí en la selva, que pues es este niño salvaje de Aveirón, pues es digamos, el Tarzán real, pues él al no tener convivencia con nadie, porque ya vemos que también otra cualidad de los seres humanos es esa parte social, pues él no pudo desarrollar el lenguaje, incluso su postura, pues él sí resolvía ciertas cosas ahí en la selva, pero al momento que lo rescatan, pues sí le afectó muchísimo esa cuestión de su inteligencia, de sus funciones cognitivas, de la memoria, de las percepciones y todo que tenía. Entonces, sí tiene mucha relación este concepto de la inteligencia con la personalidad, porque la inteligencia
necesita de esa estimulación y sí va a depender de esa personalidad que nosotros vayamos creando por las experiencias de nuestra vida, ¿no? Bueno, entrando a los factores que influyen en la configuración de la personalidad, ya lo veíamos desde el principio, es ese factor genético, donde pudiera entrar pues el temperamento que heredamos de nuestros padres. Entra el factor ambiental, que es, ya les decía también, esta parte social y es fundamental para la formación de la personalidad, que los niños, pues a través de la observación, a través de la imitación, pues van adquiriendo ciertos rasgos de personalidad de las personas que están a su alrededor. Entra el factor de aprendizaje, ¿no? Todo lo que, igual lo que yo voy viendo, todo como a través también de mis papás, pues yo voy adquiriendo esas funciones cognitivas de la percepción, de la memoria, etcétera. Desde las neurociencias también nos dicen, o sea, si el chico no está, o sea, esta parte de los padres, ¿no? De la estimulación, cómo es el papá, cómo es la mamá con el hijo, cómo los trata. Y créanme que en el tema de personalidad es fundamental el trato de los padres hacia los hijos, porque en muchos casos que se tratan en terapia y en muchos otros lugares donde se ven esos problemas que vamos arrastrando a veces como adultos, pues tiene que ver la manera en que si el hijo se sintió atendido, si se sintió cuidado, si se sintió amado por el padre, eso va a generar, como ya lo veíamos en algunos otros rasgos que fuimos explicando, que el chico se haga seguro o se haga inseguro, se haga optimista o se haga pesimista, pero todo esto va a depender de esa relación que tenga con sus padres o con su principal cuidador, ¿no? Porque, bueno, yo aquí lo enfoco a los padres, pero pues desafortunadamente en algunas ocasiones pues no están los chicos con los papás, no están con alguna otra persona que adquirió esa responsabilidad, pero entonces sí va a depender mucho del trato que tengan los adultos con los niños para la formación de la personalidad. Viene toda esta cuestión del factor del desarrollo, del factor de la conciencia, de la inconsciencia, como si en la configuración de la personalidad sí interviene toda esa parte de mi pasado, ¿no? Cómo viví desde que nací, cómo viví mi niñez, si vivía una cuestión traumática, hay cuestiones que a veces, como lo dice el psicoanálisis, hemos olvidado, pero finalmente de una manera inconsciente, pues iban pues favoreciendo o no algunas actitudes que yo voy teniendo o algunas reacciones que yo voy teniendo a lo largo de mi vida en mi etapa adulta, que me va siguiendo hasta la edad adulta, y cómo también pues todos esos factores de mi presente. Ya veíamos que la personalidad pues es dinámica, es cambiante, cómo yo puedo sí venir desde el pasado trayendo cierto rasgo de personalidad, pero en este momento puede pasar algo, alguna circunstancia que va a venir a mover mucho de la personalidad. O sea, sí hay parte de la esencia que siempre se va a conservar, pero sí puede haber también ciertos rasgos que pueden cambiar. Es como yo les decía, si ahorita al estudiar el locus de control externo, por ejemplo, ¿no? O la indefensión aprendida, yo digo, no, pues sí, yo me identifiqué con ciertas cosas de eso, hago conciencia, ¿no? De esos rasgos y digo, no, eso me está causando sufrimiento, me está causando, pues a lo mejor que yo no consiga el trabajo que he deseado. Entonces sí existe a través de la conciencia esa capacidad de poder modificar ciertos rasgos de mi personalidad. Entonces, pues hay que considerar muchísimo, pero todos estos factores y todo lo que vimos con anterioridad, y lo que podemos decir de la personalidad es que es ese sello propio que cada uno de nosotros tenemos, y como les decía al principio, somos seres únicos por la combinación, o sea, porque dependiendo de nuestro ambiente y todo, esa combinación de todos estos factores y todos los que vimos al principio, pues es lo que realmente nos va a hacer ser personas únicas. Y al ser personas únicas somos personas totalmente valiosas, ¿no? Nosotros también por naturaleza tenemos una característica que es la dignidad, y que ese es el valor que por el simple hecho de ser persona, pues ya somos valiosos, y que nadie nos puede quitar ese valor de ser persona. Entonces, pues cuando nosotros vamos aprendiendo y vamos ubicando ciertos rasgos en mi personalidad y en las personas con las que yo interactúo, pues la verdad, pues sí va a favorecer muchísimo, ¿no? El desarrollo de nuestra
de nuestra personalidad.